Muy buenas tardes, distinguidos colegas. Para mí, de nuevo, es un alto honor el estar ante su presencia para continuar con la conferencia sobre dislipidemia, aterosclerosis y el uso de estatinas. En esta segunda parte remarcaré algunos puntos de interés sobre el tema, haciendo énfasis sobre todo sobre la terapéutica de estos medicamentos realmente que vinieron a revolucionar el tratamiento contra la dislipidemia y que hoy por hoy son los medicamentos utilizados de primera elección para ello. Vamos a dar entonces inicio a nuestra segunda parte del tema dislipidemia, riesgo cardiovascular y recomendaciones sobre el uso de estatinas. Soy el doctor Jorge Luis Barrios Coronado. Cuando hablamos en la plática anterior sobre el óxido nítrico, olvidé mencionar al doctor Salvador Moncada, quien descubrió el óxido nítrico entre el año 1979 y 1980. Además, descubre y patenta la prostaciclina, que es un factor vasodilatador del endotelio y es también una prostaglandina vasodilatadora, por supuesto, y es una prostaglandina protectora de la mucosa gástrica. Y fue quien también descubre que el ácido acetilsalicílico a dosis bajas de 81 miligramos por su acción antiagregante plaquetaria era útil para evitar un IAM. Por esos dos primeros descubrimientos, según la comunidad científica internacional, al unísono, debería haber merecido el Premio Nobel de Medicina. El mismo doctor Furchgott, Nobel de Medicina del año 1998, reconoció que el doctor Moncada debe haber sido merecedor de ese premio. Furchgott, investigador de la Universidad de Nueva York, dijo que existía una sustancia que llamó factor relajante del endotelio entre el año 78 y 1980 sin haber podido identificarla. Además, el doctor Salvador Moncada se hizo acreedor al premio Asturias por sus descubrimientos en el año 90. La reina Isabel en el año 2009 le otorga el título de Sir. La Universidad Autónoma de Madrid le otorga el título de honoris causa en el año 2017. Ha tenido muchísimos premios más y ha sido galardonado en muchos países del mundo entero como un gran investigador. Es un médico científico investigador nacionalizado en Inglaterra, en donde radica desde hace más de 40 años y donde continúa investigando actualmente como jefe de un laboratorio en la línea de cáncer. Es un médico de origen centroamericano, nacido en Honduras. Como recordamos en la plática anterior, y lo vamos a mencionar brevemente, pues hay estudios de prevención secundaria, es decir, cuando ya ocurrió un evento, y todos nos llevan al punto en el cual entre más bajo tenemos el colesterol en prevención secundaria, menos riesgo de un reevento tendremos. Recordemos que para prevención secundaria tener 0 eventos es igual a 30 miligramos de LDL colesterol. Y en prevención primaria, todos los estudios también nos dijeron que entre más bajo el LDL colesterol, menos tasa de eventos cardiovasculares tendríamos. Para no tener un evento aterotrombótico cerebral o coronario, por ejemplo, en prevención primaria se supone que deberíamos tener un colesterol LDL cerca de 50 miligramos por decilitro. La evolución de las pautas de manejo de lípidos hacia la necesidad de una terapia más efectiva con estatinas. Aquí tenemos en esta gráfica, que es un poquito antigua, pues como tanto las guías europeas como las guías americanas, que anteriormente se llamaban el ATP1, ATP2, ATP3, han establecido ciertas normas para el manejo de la dislipidemia, población meta más amplia, necesidad de terapias más efectivas,
Y esto pues se ha actualizado. Actualmente las guías europeas publicaron las últimas en el 2019 y las americanas las últimas en el 2013. Si concentramos el tratamiento solo en pacientes con LDL muy altos, que es el problema de las guías americanas, del American College y la American Heart Association de 2013, se ignora el 80% de los destinados a sufrir un evento coronario. Los mega ensayos clínicos de tratamiento con estatinas han demostrado disminuciones notables de los eventos de cardiopatía coronaria y de la mortalidad de esta. Las guías europeas del 19 proponen un LDL por debajo o igual a 100 miligramos en pacientes de riesgo moderado, es decir, que tienen 2 factores de riesgo, y menor de 70 miligramos en pacientes de alto riesgo, pacientes de 2 o 3 factores de riesgo, pacientes diabéticos, por ejemplo. ¿Cómo actúan entonces las estatinas? Estos medicamentos tienen un mecanismo de acción íntimo a nivel de la suela hepática, inhibiendo esta enzima que es la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que cataliza este paso de la 3-hidroximetilglutamina coenzima A melabonato, y de esta forma se inhibe la producción de colesterol. Las estatinas tienen en su mecanismo de acción entonces no solo la reducción de colesterol intrahepático por lo anteriormente expuesto, sino aumentan la sobreexpresión de receptores de LDL para que estos puedan captar al LDL colesterol, y esto aumenta en consecuencia la eliminación y el catabolismo del LDL, ocasionando entonces un descenso del colesterol total, del LDL colesterol y también de los triglicéridos. También ocasiona también un descenso de la producción de VLDL colesterol, o sea, las moléculas de muy bajo peso molecular, y menos VLDL para su conversión a LDL en consecuencia. Es interesante mencionar que las estatinas no reducen únicamente los niveles de colesterol por el mecanismo anteriormente expuesto, sino que también tienen efectos que les llamamos pleiotrópicos sobre la pared arterial, disminuyendo el tromboxano. Sabemos que es un factor vasoconstrictor producido por el endotelio. Efectos antitrombóticos, efectos de crecimiento de los macrófagos, el factor de necrosis tisular, por ejemplo, el efecto estabilizador de la placa. Inhiben también la proteína C reactiva, que interfieren en la adhesión molecular e inflamación vascular. Las estatinas también inhiben las sustancias reactivas de oxígeno y la migración de las células de músculo de la pared que conforma parte de la placa, y en consecuencia reduce la hipertrofia parietal, vascular y del miocardio. Disminuye también la disfunción endotelial, ayudando a la producción del óxido nítrico. Disminuye la proliferación celular, que interfiere directamente en la formación de placa, y disminuye también las sustancias vasoconstrictoras, angiotensina sobre todo, y es así como va entonces a evitar la formación de la placa, la aterosclerosis, también la hipertensión arterial. Está presente en la génesis de este evento, y todo esto conlleva la enfermedad cardiovascular. Estos son los efectos que conocemos como efectos pleiotrópicos, que son muy importantes, efectos antiinflamatorios, y esta es la razón por la cual se ha demostrado que hay regresión de la placa, del ateroma, una vez
formado. En este resumen vemos, por ejemplo, las recomendaciones de las guías americanas para terapia de estatinas. Ellos establecen estos grupos. El primer grupo, enfermedad cardiovascular con expresión clínica, estatinas de alta densidad para personas menores o iguales a 75 años, estatinas a intensidad moderada si más de 75 años o no es candidato a una estatina de alta intensidad. Ellos consideran terapia con estatinas de alta intensidad cuando el LDL colesterol supera los 190 miligramos de decilitro. Esto es lo que realmente no fue aceptado por otras guías en otras partes del mundo, porque realmente ya pacientes que tienen esta gran cantidad de LDL colesterol seguramente tienen ya procesos inflamatorios en cursos. En ellos indican estatinas de alta intensidad, es decir, de dosis altas, estatinas a intensidad moderada si no es candidato a una estatina de alta intensidad. En pacientes diabéticos entre 40 y 75 años, estatinas de intensidad moderada, las estatinas a alta intensidad si el riesgo cardiovascular a 10 años establecido es mayor del 7.5% y el riesgo estimado 10 años mayor a 7.5 entre 40 y 75 años. También ellos usan o proponen el uso de estatinas de intensidad moderada a alta. Estatinas de alta intensidad. Aquí estamos hablando de las que son capaces de reducir por lo menos el 50% del LDL colesterol. Sabemos que esto es la rosuvastatina de 20 miligramos a 40, la atorvastatina de 40 a 80. Estatinas de intensidad moderada son aquellas que van a reducir el colesterol LDL entre 30 y 50%, y tenemos todas estas aquí señaladas: la rosuvastatina en 10 miligramos, la atorvastatina en 10-20, la simvastatina 20-40, la pravastatina, que prácticamente ya no se utiliza mucho, la fluvastatina tampoco, la fluvastatina, la lovastatina son de primera generación, igual que esta, y la pitavastatina, que es una estatina muy interesante que aún no la tenemos nosotros en nuestro medio disponible. Y las estatinas de baja intensidad son aquellas que reducen el LDL colesterol en menos de un 30%, la simva 10 miligramos, la pravastatina 10-20, la lovastatina 20 miligramos, la fluvastatina de 20 a 40 y la pitavastatina 1 miligramo. La modificación de estilos de vida sigue siendo un componente crítico de reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto antes como de forma concomitante con el uso de terapias para bajar o reducir el colesterol. Regresión de la placa. Hay estudios, hay evidencia, y muy importante, que la rosuvastatina posee un impacto positivo en el espectro de la aterosclerosis. Han habido estudios que se han desarrollado, se han publicado hace algunos años, dentro de ellos el Meteor y el estudio llamado Asteroid, que fue publicado más o menos en el 2006. En la enfermedad temprana y la enfermedad establecida y la progresión de la enfermedad a través del tiempo. El estudio Meteor y el estudio Asteroid estudian la progresión de la placa aterosclerótica en arterias carótidas, el Meteor, y arterias coronarias, el Asteroid, respectivamente, cada uno usando diferentes técnicas. El diseño del estudio Meteor en carótidas, ustedes ven que fue comparado rosu 40 miligramos con placebo. Hubo un seguimiento hasta de 104 semanas. Y durante todo este tiempo fueron pacientes con enfermedad de arterias carotídeas con un grosor máximo de la íntima media de la carótida mayor o igual a 1.2 y menor a 3.5 milímetros, con hipercolesterolemia media, hombres entre 45 y 70 años y mujeres entre 50 y 70 años.
Aquí vemos nosotros un estudio de IBUS, es decir, la ecografía intravascular, que es bastante interesante porque es la única forma que vemos la placa realmente cómo está constituida. Aquí a la izquierda vemos una angiografía y ustedes ven que aquí tenemos el lumen más o menos normal y aquí podríamos interpretar estudio angiográfico coronario normal. Sin embargo, cuando se hace IBUS se da cuenta que esto no es así. En este punto el vaso es totalmente normal, pero en este segundo punto vean ustedes, a pesar de que no hay estrechez del lumen, vemos aquí el ateroma, importante, ¿verdad? El ateroma, y aquí la luz del vaso. Esto es lo que nos demuestra entonces que la angiografía coronaria no nos permite ver en algunas ocasiones realmente el ateroma y podemos interpretar una angiografía coronaria como normal cuando no lo es. El meteor entonces nos dice en estudio de carótidas que hubo una reducción hasta de un 48.8% del grosor de la íntima media de colesterol total, en este caso del colesterol total, de LDL colesterol, un incremento del HDL colesterol, lo cual es benéfico, versus el placebo que incrementa el HDL apenas en 2.8%. Los triglicéridos se incrementaron con placebo y disminuyeron en un 15.7% con la rosuvastatina a dosis de 40 miligramos. Y recordemos que la reducción que se logró fue un 48.8% significativa. Y el colesterol total tuvo una reducción de un 33.7% y el colesterol no HDL en un 45%. Entonces, en resumen, el estudio Meteor se llevó a cabo en adultos de edad mediana con riesgo cardiovascular, según Framingham, menor del 10% y evidencia de aterosclerosis subclínica. El tratamiento con 40 miligramos de rosuvastatina en un periodo de 2 años disminuyó en forma significativa la tasa de progresión del grosor de la íntima media comparada contra el placebo. En el caso del brazo del grupo placebo se evidenció una progresión de la enfermedad aterosclerótica comparada con los valores iniciales. No existió progresión de la placa durante los 2 años en el brazo del tratamiento con rosuvastatina comparado a la medición basal. Existió una tendencia a la regresión de la placa, pero esta tendencia fue no estadísticamente significativa. Solo se apreció una reducción significativa del grosor de la íntima media en el segmento de la arteria carótida común. El tratamiento con rosuvastatina 40 miligramos entonces reduce el LDL colesterol en un 49% e incrementa el HDL colesterol en un 8%. La rosuvastatina a 40 miligramos fue bien tolerada por un periodo de 2 años. La frecuencia de eventos adversos fue similar en los grupos tratados con rosu y placebo. El estudio Asteroid es un estudio diseñado para enfermedad coronaria, pacientes que fueron sometidos a angiografía coronaria, que tenían mayor del 20% de estenosis en cualquier arteria coronaria, mayores de 18 años. Arteria coronaria estudiada por medio del IBUS, el ultrasonido intracoronario, y una reducción menor o igual del 50% del diámetro del lumen, más o menos 40 milímetros, sin criterio de colesterol de entrada. Estos pacientes fueron seguidos durante 104 semanas también. Y los resultados de este estudio son interesantes porque es tal vez el primer estudio que nos demuestra la regresión de la placa a nivel de arteria coronaria, una reducción mediana del volumen del ateroma en el subsegmento de 10 milímetros más enfermo, interesante, y la mediana normalizada del volumen total del ateroma en un 6.8. He aquí el ejemplo de regresión de aterosclerosis con
rosuvastatina demostrado en el estudio Asteroid, medida por IBUS, el basal durante el seguimiento. Vemos aquí cómo ese ateroma fue reduciéndose de una forma significativa a través del tiempo durante el cual el estudio fue corrido. El cambio porcentual de LDL colesterol, el HDL colesterol, el colesterol total y la proporción de LDL colesterol y HDL colesterol, vemos cómo hubo una reducción de 53% del colesterol LDL, un incremento de un 15% del HDL, que esto es sumamente benéfico, una reducción de 34% de triglicéridos y una reducción de la relación LDL colesterol, HDL colesterol de un 59%. En resumen, en el estudio Asteroid se demuestra que en pacientes con enfermedad arterial coronaria que no habían utilizado estatinas previamente, se puede lograr regresión de la aterosclerosis coronaria con terapia intensiva con rosuvastatina 40 miligramos, reduciendo todas las tres medidas del IBUS de volumen del ateroma coronario, reduciendo el diámetro de la estenosis y aumentando el diámetro del lumen mínimo medido por este estudio. La rosu a 40 miligramos redujo significativamente el LDL colesterol en un 53, de 53 a 61 miligramos por decilitro, aumentó significativamente el HDL colesterol de un 14.7 a 49 miligramos, y la rosu fue bastante bien tolerada con un perfil de seguridad consistente con la extensa base de datos de seguridad existente. Aquí vemos algunos estudios que se han llevado a cabo donde realmente con otras estatinas, lejos de haber una reducción del ateroma, ha habido una progresión. Por ejemplo, con esta atorvastatina no hubo reducción, sino más bien progresión. Con la pravastatina hubo aún más progresión de la placa. Y el Asteroid entonces sí demuestra significativamente en este estudio una regresión significativa de la placa del ateroma. El estudio Eclipse es un estudio en el cual se comparó rosu con atorvastatina a diferentes dosis en diferentes periodos de tiempo hasta 24 semanas, y ustedes ven pues que es elocuente la potencia de la rosuvastatina a dosis de 10-10, la rosuvastatina a dosis de 20-20, rosu 20 y atorvastatina 20. Vean ustedes la gran diferencia que existe. No digamos a 40-40, la rosuvastatina 36.8 de pacientes que llegaron a la meta con el LDL que se deseaba, y apenas un 12.3% con Ator, y con 40 miligramos de rosuvastatina se logra en este estudio un 38% de la meta esperada. Son los niveles de LDL colesterol en miligramos, y atorvastatina apenas un 20%. Esto es bastante interesante. Los resultados de la eficacia en este estudio entonces nos dice también realmente cuán eficaz es una versus otra. La rosuvastatina mucho más eficaz que el Ator, 41.9 por 10 en comparación a 19.6% en dosis de 10-10. La rosu sigue siendo mucho más potente que la atorvastatina, diría yo casi el doble de potencia a dosis de 20 miligramos de rosu versus 20 de atorvastatina. La rosuvastatina mucho más potente que Ator 40 a dosis de 40 miligramos, 76% versus 55%, y rosuvastatina a dosis de 40, 79.6% en comparación a un 68% de 80 miligramos de atorvastatina. El estudio Eclipse también son resultados de eficacia en pacientes de alto riesgo. Vean ustedes la diferencia, la curva de rosuvastatina, cambio medido ajustado con HDL colesterol. Vean ustedes cómo incrementó el HDL en el tiempo, 24 meses máximo. Y vean ustedes la curva de atorvastatina, realmente que tiene un
un débil incremento de HDL colesterol a los 24 meses del estudio. La dislipidemia en diabéticos. Esto es un punto muy interesante. Causas de muerte en personas con diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la causal en el 80% de las muertes entre los diabéticos. ACV y otras cardiopatías, enfermedad coronaria, infarto agudo del miocardio. También es la primer causa de morbilidad y de costos directos e indirectos en la diabetes mellitus tipo 2. Y cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 2, estamos hablando que esta es equivalente a presentar enfermedad coronaria, o sea, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Aquí tenemos entonces los diferentes grupos, ¿verdad?, de procesos infecciosos, ACV, cáncer, enfermedades metabólicas, otras cardiopatías, enfermedad coronaria, infarto del miocardio. El rol de biomarcadores y pruebas no invasivas para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? La decisión de tratamiento en pacientes seleccionados que no se incluyen en los 4 grupos de beneficio con estatinas puede ser modificado por los factores. Esto estamos hablando de las guías americanas. Si el LDL colesterol es igual o superior a 160 miligramos primario u otra evidencia de hiperlipidemia genética, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura que aparece en un paciente masculino en primer grado de consanguinidad menor de 55 años o 65 años en una mujer, 55 en el varón y 65 en una mujer en primer grado de consanguinidad, proteína C reactiva ultrasensible igual o mayor a 2 miligramos, que esto nos evalúa proceso inflamatorio vascular. Score de calcio coronario, esto lo vemos en la angiotac o cardiotac. Son arriba de 300 unidades Agatston. Es ya significativo para un percentil de 75 en relación con edad, sexo y etnicidad. El índice tobillo braquial también lo mencionan ellos y el riesgo elevado de enfermedad cardiovascular de por vida. Evidencia en resultados clínicos para la rosuvastatina en pacientes con alto riesgo. El estudio Júpiter, este es un estudio sumamente interesante efectuado con rosuvastatina y el objetivo primario fue el investigar si el tratamiento a largo plazo con rosuvastatina 20 miligramos disminuía la cifra de eventos cardiovasculares mayores comparados con placebo en pacientes con niveles bajos o normales de LDL, pero con un riesgo cardiovascular incrementado identificado por niveles de PCR de proteína C reactiva elevados. Este es el diseño del estudio. Se había previsto que durara de 3 a 4 años. El estudio no eran pacientes que no tenían realmente antecedentes de enfermedad arterial coronaria, hombres mayores o iguales a 50 años, mujeres mayores o de 60 años con un LDL relativamente aceptables, menores a 130 miligramos por decilitro y proteínas C reactivas elevadas de 2.0 miligramos por litro. Veamos entonces en la visita 1, semana -6, visita 2, -4, semana 0, aleatorización en la visita 3 y al final del estudio pues únicamente vimos que había habido una reducción significativa de la proteína C reactiva. El estudio Júpiter nos dijo entonces, nos confirma la reducción significativa del LDL colesterol, nos confirma el incremento del HDL, la reducción de un 17% de triglicéridos y una reducción de un 37% de la proteína C reactiva. Aquí vemos la mortalidad también versus placebo, 20% menos de mortalidad con rosuvastatina a 20 miligramos. El estudio Júpiter nos dice realmente, nos aporta datos sumamente importantes, como por ejemplo los eventos adversos. Es decir,
todavía hay muchos colegas que le tienen mucho miedo a las estatinas. Y realmente el beneficio de las estatinas en los pacientes que las necesitan es infinitamente superior a los pocos pacientes que van a presentar un evento adverso. Vean ustedes en este estudio interesante, datos de seguridad, prácticamente no hay ninguna significancia entre el placebo y la rosuvastatina en relación al efecto adverso, ¿verdad? Por ejemplo, la debilidad muscular, dolor muscular, que lo vemos con alguna frecuencia en pacientes con estatinas, fue apenas un 16% observado en los pacientes con ROSU y un 15.4% en pacientes que estaban con placebo. La miopatía también, que es otra de las preocupaciones de los galenos, en qué momento el paciente podrá tener algún problema muscular. Miren, no hubo ninguna significancia. Fue igual en el paciente con placebo que en el paciente que tomó la estatina. La rabdomiólisis, que es una complicación bastante peligrosa, 0% en placebo y menos de 0.1% con ROSU, pero este es un evento ocurrido posterior al término del estudio. Realmente es una incidencia entonces muy baja. Nuevos casos de cardiopatías, prácticamente no hubo ninguna significancia. Muerte por cáncer, murieron más por cáncer los pacientes con placebo que los que tenían ROSU. Trastornos gastrointestinales, pues básicamente no hubo ninguna significancia. Trastornos renales tampoco. Discretamente 6% en los pacientes con ROSU y 5.4% en pacientes con placebo. Sangrado en estos pacientes tampoco no fue significante, 3.1 en la población de placebo, 2.9 en pacientes con ROSU. Y los trastornos hepáticos, que también pues, nos preocupan mucho a los médicos, sin embargo en la vida real son muy bajos, 2.1 en placebo y 2.4 en pacientes con rosuvastatina. Hay muchos colegas que aún le temen al uso de estatinas por afección eventualmente secundaria a nivel hepático, y eso en la vida real realmente lo vemos muy poco. Cuando tenemos ya décadas de experiencia en usar estatinas a diario, vemos que los pacientes que nos van a incrementar las transaminasas son muy pocos, y en ese momento lo que hacemos es cambiar a otra estatina porque no todas se metabolizan a nivel del mismo citocromo, para encontrar la estatina que va a ser menos problemática para estos pacientes que son muy pocos. Y el cambio de estatina a otra muchas veces nos hace que esas pruebas hepáticas, que en algunas ocasiones pueden elevarse, no significativamente, pues esto no suceda. Otros eventos también que aparecieron en este estudio: los pacientes con diabetes mellitus de novo o de reciente aparición durante el estudio. Los pacientes con placebo fueron un 2.4% y 3% con rosuvastatina. Realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, muchas personas y algunos colegas y pacientes también nos dicen: mire, no me va a dar una estatina porque me voy a volver diabético. Eso es algo que no se ha demostrado, es algo que sucedió en el estudio y es una ínfima diferencia, no significativa, y a lo mejor muchos pacientes cuando iniciaron el estudio ya tenían intolerancia a la glucosa o prediabetes y la desarrollaron en el transcurso del estudio. Eventos vasculares cerebrales hemorrágicos, prácticamente la incidencia fue bajísima, 0.1 y 0.1 en ROSU, comparado con 0.1 con placebo. Esto nos dice entonces que las estatinas en general son bastante bien toleradas y no deberíamos de abstenernos en prescribirlas. Podemos concluir que el estudio Júpiter nos dice que involucró pacientes con bajo o normal nivel de LDL colesterol, los cuales tenían riesgo cardiovascular elevado identificado por niveles de PCR altos,
los cuales no calificaban para tratamiento hipolipemiante basado en las guías de tratamiento actuales. Hubo una reducción del 44% en el objetivo primario de eventos cardiovasculares mayores compuestos por muerte cardiovascular, IAM, enfermedad vascular cerebral, angina inestable, revascularización arterial. Fueron observados en los pacientes que recibieron rosuvastatina 20 miligramos comparado con placebo. Una reducción del 20% en mortalidad fue observada en pacientes que recibieron rosuvastatina comparada con placebo 20 miligramos, un hallazgo único para una estatina en población sin enfermedad cardiovascular establecida. En el Júpiter también el tratamiento con Rosu 20 a largo plazo fue bien tolerado en casi 9.000 pacientes participantes. No hubo diferencia entre los grupos de tratamiento para debilidad muscular, cáncer, trastornos hematológicos, gastrointestinales, renales o hepáticos. Y los resultados del estudio Júpiter entonces resaltan la importancia del tratamiento efectivo con estatinas en pacientes con riesgo elevado de enfermedad cardiovascular. Las conclusiones generales serían que la aterosclerosis es un proceso crónico progresivo que está íntimamente ligado a un perfil lipídico aterogénico. La identificación mediante imágenes de pacientes en riesgo portadores de aterosclerosis es una herramienta importante en el manejo de la enfermedad cardiovascular. Las metas de LDL y colesterol en pacientes de riesgo han evolucionado con el tiempo hacia umbrales más bajos de la mano de evidencia de mejores resultados. Recordemos que en la primera parte del tema yo les insistía que deberíamos de tener niveles de LDL y colesterol entre 50 y 70 miligramos, que es para los cuales nuestro endotelio y nuestro genoma están adaptados para la dieta que tenemos actualmente. En el paciente diabético, la diabetes constituye una importante causa de muerte y mortalidad cardiovascular y representa una condición con distintas alteraciones en el perfil lipídico, y se dice con mayor frecuencia que todo paciente diagnosticado con diabetes debe de iniciar en ese momento una estatina. ¿Por qué? Por los efectos pleiotrópicos antiinflamatorios que le proporciona la estatina. Recordemos que la diabetes es una enfermedad en la cual hay una hiperproducción de radicales libres que causan una gran injuria inflamatoria al endotelio. En pacientes de alto riesgo de enfermedad cardiovascular, incluidos pacientes diabéticos, la rosuvastatina ha demostrado mejores resultados en reducción de LDL y aumento de HDL que otras estatinas. Estatinas en la reducción del riesgo cardiovascular. Aquí tenemos algunos casos interesantes que voy a tratar de la manera más breve posible expresarlos. Paciente varón de 33 años acude para chequeo asintomático, niega tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Historia de dislipidemia sin tratamiento actual, examen físico normal. Vean la diferencia entre estos años, 3 años. Colesterol total ya en 253 y luego 294, triglicéridos 132, 181, el HDL colesterol 3540, LDL, miren, de 194 a 220, ya eran niveles muy altos. Las transaminasas normales y la creatininfosfoquinasa en 101. En este paciente, ¿qué haríamos? Nada, que siga su vida normal, no tiene otros factores de riesgo. Insistir con dieta y ejercicio únicamente, ya que es joven. Esto es algo que hay que tener mucho cuidado. La dieta, recordemos que solo un 30-35% del colesterol que tenemos en nuestra sangre proviene de la alimentación, y el resto, 60-65%, lo va a producir el hígado. Entonces, el ejercicio y la dieta no nos va a evitar un evento aterotrombótico, coronario o vascular cerebral si no usamos las estatinas. Hemos visto jóvenes atletas no fumadores sin sobrepeso morir de infartos agudos del miocardio por tener un LDL alto. Podría intentar fibratos por el aumento de los triglicéridos. Tiene indicación de iniciar estatinas a altas dosis, ninguna de las anteriores. Obviamente que estos pacientes tienen que beneficiarse con el uso de las estatinas a la mayor brevedad.
Foco en reducción de riesgo de enfermedad aterosclerótica sintomática, 4 grupos que se benefician de las estatinas, aquellos que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica, niveles de LDL arriba de 190, son las guías americanas que lo dicen, diabetes entre estas edades, 40 a 75 años, con márgenes o niveles de LDL colesterol, vean ustedes esta variable de 70 hasta 189, y a 189 ya el paciente debería haber estado tomando con mucho tiempo previamente a la estatina, y el riesgo estimado según Framingham en la tabla que usan los americanos, arriba del 7.5% a 10 años. Aquí el nivel LDL arriba de 190 se considera ya demasiado alto, y según las guías europeas este paciente tiene que tomar estatinas. Veamos entonces de nuevo la relación LDL, colesterol y eventos, tasa de eventos. Ya sabemos en prevención secundaria, después de haber sucedido un evento, entre más alto tengamos los niveles de LDL colesterol, tenemos muchísimos más eventos después de haber ya presentado uno. Y para no presentar eventos debemos tener siempre también niveles bastante más bajos de LDL colesterol para no presentar un evento inaugural. Si el LDL supera 190, pacientes mayores de 21 años con LDL mayor o igual a 190 debe evaluarse por causas secundarias de dislipidemias. Debe utilizarse estatinas a dosis de alta intensidad si no lo tolera, usar la dosis máxima tolerada, intensificar la estatina para lograr una reducción de al menos 50% en el nivel del LDL. Se puede considerar agregar otra terapia luego de usar la dosis máxima de estatina. Aquí podríamos mencionar el uso de ezetimibe, que es un fármaco que se ha asociado a las estatinas y ha demostrado realmente una mayor reducción que con solo la estatina de los niveles de LDL. Este caso 2 es un varón de 45 años de edad con un infarto del miocardio reciente manejado con angioplastía percutánea, historia de hipertensión, tabaco y lipidemia. O sea, este paciente tenía muchísimos factores de riesgo a pesar de su corta edad. Sale del alta aliviado con betabloqueadores, ácido acetil salicílico y antiagregantes plaquetarios tipo clopidogrel, y un perfil de lípido de ingreso. Vean ustedes, un colesterol total de 250, triglicéridos 252, HDL 37, y vean ustedes LDL colesterol 165. Sin embargo, los americanos a veces piensan que es arriba de 179 que hay que iniciar terapia, lo cual las guías europeas no lo comparten, obviamente. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Tiene indicación absoluta de recibir estatinas a dosis altas? ¿Tiene indicación absoluta de recibir fibratos por hipertrigliceridemia? ¿Tiene indicación absoluta de recibir niacina por HDL y colesterol disminuido? Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Obviamente, pacientes con enfermedad cardiovascular, este paciente tiene que tomar estatinas de alta intensidad por el hecho de estar ya en un grupo de prevención secundaria. Lo vemos de nuevo, paciente ya con niveles de colesterol elevados que superan más del 160 en el caso del paciente. Vean ustedes la tasa de eventos que presenta. Un paciente que pudiera presentar en caso de un nuevo evento. En prevención primaria también nos dice que entre más bajo el colesterol, menos chance de tener un evento inaugural tendremos, y en un paciente que ya tuvo un evento, pues podría venir otro, y tenemos que mantener una reducción significativa en estos pacientes con una estatina de alta intensidad. Eventos ateroscleróticos, síndrome coronario agudo, historia de IAM, angina estable o inestable, revascularización coronaria u otra, ictus, isquemia cerebral transitoria, enfermedad arterial periférica de origen ateroscleroso o aterosclerótico. Este caso 3, varón de 64 años, portador de hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia, no fumador, asintomático al ejercicio, no ha tenido edema, sin historia de enfermedad cardiovascular previa,
en este año 2010, vean ustedes, colesterol total de 205, un LDL colesterol de 144, triglicéridos normales, HDL pues ligeramente por debajo de 40 y glucosa pre en 126, ya sospechoso de por lo menos de una intolerancia a la glucosa, sino una diabetes tipo 2, ¿verdad? Este paciente con un LDL colesterol de 144 para esta edad, ¿qué haríamos? Solamente control de pH con medidas farmacológicas, solamente control de la glicemia, tiene indicación absoluta de recibir estatinas, transferencia a endocrinología, ninguna de las anteriores. Aquí estamos ante un paciente diabético y en estos pacientes, en estos márgenes que superan 70 miligramos, las guías europeas son muy realistas. Todo paciente que tiene diabético, que tiene un LDL colesterol por arriba de 70, es un paciente de riesgo y debe entonces recibir estatinas. Aquí vemos algo bien interesante, que son los efectos proporcionales sobre los eventos vasculares mayores por milimoles, que esto es lo que usan los europeos, de reducción del LDL colesterol subdivididos según factores de pronóstico basal. Aquí estamos hablando entonces del concepto de riesgo relativo. Si el riesgo relativo es menor es igual a 1, no hay evidencia de asociación entre el factor y el daño. Recordemos que el riesgo relativo no tiene una dimensión, el riesgo relativo es realmente una razón. Si el riesgo relativo es menor a 1, es un factor protector, es decir, bajo riesgo de daño. Si el riesgo relativo supera 1, es un factor de riesgo de aparición de daño y debemos tratar la manera de tener a todos los eventos, todas las patologías de los pacientes con un riesgo relativo menor a 1 para que este paciente no vaya a tener ninguna injuria, ningún daño secundario. Si tenemos un paciente diabético con estas diferencias tan grandes como las ponen las guías americanas, de un LDL entre 70 y 189, estatinas a intensidad moderada debe ser utilizado en todo diabético entre 40 y 75 años. Estatinas a intensidad alta para aquellos diabéticos con riesgo cardiovascular arriba de 7.5%, según la tabla de Framingham, a menos que esté contraindicado. Y en pacientes menores de 40 años o mayores de 75 años se debe evaluar cada caso basado en el perfil de riesgo-beneficio. Y este último caso es un paciente de 67 años con historia de hipertensión, dislipidemia, asintomático, normotenso para su edad. Y los laboratorios que tenemos, vean ustedes, un colesterol total de 186, triglicéridos cerca de lo normal, HDL un poquito bajo, tal vez admitiendo que 40 tendría que ser lo mínimo. LDL colesterol, vean ustedes, 122, pero es un paciente que tiene por lo menos 3 factores de riesgo. Tiene hipertensión, tiene dislipidemia y tiene 67 años. Entonces el paciente obviamente, según las guías europeas, debe de tener un LDL colesterol que no supere los 100 miligramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos con este paciente? Es portador de síndrome metabólico, tiene indicación absoluta de recibir estatinas, mejor iniciar solo fibratos, A y B o ninguno de los anteriores. Este paciente tiene enfermedad cardiovascular, aterosclerosa, por lo tanto debe de beneficiarse con estatinas, ¿verdad? Esto es lo que realmente debemos hacer. Está en un riesgo estimado si usamos las guías americanas, que supera a 10 años 7.5%,
en la tabla de Framingham. Recordemos que aquí el valor de LDL que ellos ponen es entre 70 y 189. Este paciente necesita entonces uso de estatinas. El seguimiento de este caso, luego de un año de tratamiento con estatinas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa por sospecha de diabetes mellitus, glucosa basal 117, 2 horas post 191 y la hemoglobina glicosilada 5.9 limítrofe. Deberá suspender la estatina. Vean, pues, 191. Este paciente, al menos, a pesar de que la glico está en 5.9 en el límite, es un paciente que realmente es diabético. Es muy probable que sea diabético, porque, y un diabético posiblemente de aparición no muy antigua, dado que la hemoglobina glicosilada que nos mide realmente la cantidad de glucosa transportada por el eritrocito, y considerando que el eritrocito tiene una vida media de 90 a 120 días, pensamos que es un paciente que recientemente ha subido sus niveles de glucosa postprandial y es un paciente realmente diabético. Deberá suspender la estatina. Y aquí vamos de nuevo al índice, al riesgo relativo, como yo les dije anteriormente. Todo lo que está abajo de 1 es benéfico, no implica ningún daño. Y lo que supera 1, vean, pacientes diabéticos, pacientes con índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos metro cuadrado de superficie corporal, pacientes con hemoglobina glicosilada arriba de 6 o sin ningún factor de riesgo. Todos estos pacientes que tienen diabetes, que tienen daño, necesitan necesariamente estar protegidos con una estatina. ¿Cuál es la intensidad de terapia con las estatinas? Consideramos estatinas de alta intensidad, las que nos reducen más o menos 50%, y eso se logra con Rosu 20 o 40 y con Ator 40-80. Las de intensidad moderada, las que van a reducir el LDL colesterol entre 30 a 50%, Rosu a 10 miligramos, Ator 20, Simba 20-40, Paravastatina 40-80, Lovastatina, Fluvastatina. Estas son estatinas realmente de primera generación, sobre todo la Prava, la Lova y la Fluva ya no, prácticamente no las tenemos disponibles. Y la Pitavastatina es una interesante estatina. Se supone que es la estatina que no debería presentar ningún evento adverso. Y las estatinas de baja intensidad son aquellas que nos reducen nuestro LDL colesterol menos de un 30%, Simba en 10, Prava 10-20, Lova 10-20, Fluvastatina y la Pivastatina a dosis mucho más baja. Las estatinas entonces de alta intensidad, recordarlas que son las disponibles, la Rosu 20 que equivale a 40 de Ator y la Rosu 40 que equivale a 80 de Ator. Las conclusiones: la aterosclerosis es un proceso crónico progresivo que está íntimamente ligado a un perfil lipídico aterogénico, donde el LDL colesterol es el objetivo principal. Las metas de LDL colesterol en pacientes de riesgo han evolucionado con el tiempo hacia niveles más bajos de la mano de evidencia de mejores resultados en eventos. Las estatinas son el tratamiento de elección para la prevención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Si bien la diabetes mellitus constituye una importante causa de morbimortalidad cardiovascular, la aparición de novo durante el tratamiento de estatinas no constituye una contraindicación. Recuérdense que en el estudio Júpiter prácticamente no hubo significancia en esta patología. En pacientes con bajo y alto riesgo de enfermedad cardiovascular, la rosuvastatina ha demostrado mejores resultados en reducción del LDL y en reducción de eventos cardiovasculares mayores. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí haber participado con ustedes en esta primera conferencia, la cual la hemos dividido por factor de tiempo y
en dos partes, habiendo el día de hoy pues terminado la segunda parte. Muchas gracias de nuevo por su amable atención.